Antifa, no, los extremos no se tocan. Esa afirmación de que fascismo, antifascismo es lo mismo, nosotros pensamos que es una buena palanca explicar bien cómo funcionan unos, cómo funcionan los otros, para que gente normal pues se posicione. Está claro que al fascismo no se le puede combatir en las urnas porque el fascismo de por sí es una ideología completamente antidemocrática. Cuando hablamos de movimiento antifa o de antifascismo, la imagen que viene a la cabeza de muchas personas es la de grupos violentos, encapuchados y solo interesados en pelearse con los nazis. Pero esto es bastante una caricatura. Lo que nosotros entendemos por movimiento antifascista no es solo esa caricatura que explotan tantísimo los medios de comunicación, pues de personas encapuchadas, violentas, sin ningún plan concreto ni ninguna oferta concreta hacia el resto del mundo. Nosotros entendemos el movimiento antifascista de otra manera y creemos que hay bastantes colectivos dignos trabajando en ese sentido, que siempre quedan invisibilizados por los medios convencionales. Pero antes de seguir nos será útil tener claro qué es el fascismo. Y aunque dentro de él hay distintas ramas y variantes, existen hechos que muestran perfectamente la esencia de esta ideología. Uno de estos ejemplos se llama Muro de los Paracaidistas. En el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen había una cantera. Los presos del campo eran obligados a trabajar en ella, cargando piedras de decenas de kilos. Muchos morían al intentar subir los 186 escalones de esa cantera. En ocasiones los que llegaban arriba eran llevados al Muro de los Paracaidistas. Ahí se les daba a elegir entre empujar a un compañero o recibir un balazo en la cabeza. Otras veces saltaban ellos mismos para acabar con ese sufrimiento. Otras eran empujados por los mismos nazis. Este fue solo uno de los métodos de exterminio de los campos. Duchas heladas, cámaras de gas, flagelaciones, alambres electrificados o fusilamientos masivos eran otros métodos comunes. Es importante tener claro esto porque es lo que está en el seno ideológico del fascismo. En el seno ideológico del fascismo está acabar lanzando por un muro de los paracaidistas a las personas que son consideradas menos o inferiores. No hay que olvidarlo nunca. Y los antifascistas se proponen que esto nunca llegue a ocurrir. Somos antifascistas, queremos la libertad para nuestro pueblo, queremos la libertad para nuestra gente. No se nos puede comparar con un grupo, con una ideología que básicamente lo que ha hecho es exterminar ya no solamente ideas, sino exterminar a millones de personas durante toda la historia. De hecho, el movimiento antifascista tiene muchísima historia. Los primeros son los Arditi del Popolo en Italia, formados en 1921. Su logo es bastante explícito y bonito. Le siguieron los maquis españoles y catalanes, las famosas brigadas internacionales o los partisanos de diferentes países. La canción Bella Ciao, tan conocida por la serie La Casa de Papel, surgió de los partisanos italianos. De estos llegamos a grupos más contemporáneos como la FA, el Batallón Internacional de Liberación en Siria o Refuse Fascism en Estados Unidos, entre muchísimos otros que han operado por todo el mundo durante el siglo XX y siguen haciéndolo hoy. Para hacer este vídeo hemos hablado con integrantes del Centro Social Lubrera de Sabadell y de la plataforma antifascista del Hospitalet. Además, añadimos fragmentos del libro Antifa del historiador estadounidense Mark Bray. Cristina de Lubrera nos explica esto. Nosotros creemos que más allá de lo que clásicamente se interpreta como antifascismo, que muchas veces son movimientos muy reducidos, muy minoritarios y que digamos que se dedican pues a la confrontación directa con aquellas personas o entidades identificadas como de extrema derecha. Nosotros tenemos una estrategia un poco más amplia que eso. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Pues básicamente en impedir que los discursos de odio permeen. Nosotros creemos que lo importante es crear tejido y vínculos de cooperación más allá de poder hacer pues, acciones violentas en la calle, etc. Y así es como nosotros entendemos el antifascismo y lo llevamos a la práctica cotidianamente en este espacio. Es decir, si tú por las tardes estás en un gimnasio de boxeo aprendiendo con un compañero marroquí, o si estás dando clases en una escuela de repaso, tú trazas unos vínculos de amistad y de colaboración con esa persona, y cuando en la tele ves que los inmigrantes vienen aquí a robarnos o a hacernos daño, no te lo crees. Desde Lubrera se plantea esta estrategia como respuesta a uno de los grandes problemas con que se encuentra el antifascismo hoy, que es que se ha quedado atrás ante el gran crecimiento de la ultraderecha. En el pasado, frente a grupos violentos de nazis, la estrategia antifascista era evidente. Había que asegurarse de que no pudiesen desfilar, bloquearles, prepararse para enfrentarse a ellos físicamente si era necesario, impedir que se pudiesen organizar. Ahora es más difícil. Es más difícil porque, uno, ya no basta solo con negarles el espacio público, ya que ocupan las redes sociales y los platós de televisión. Su estrategia ya no pasa porque los miembros del partido ocupen la calle, sino por hacer que sus portavoces ocupen las pantallas de televisión. Los fascistas pasaron a otros ámbitos, pero nosotros seguimos empeñados en hacer lo mismo. Las tácticas violentas no funcionan en todos los casos. La fuerza sigue siendo una opción, pero solo debería usarse cuando sea necesaria. Debemos reestructurarnos e inventar nuevas maneras de enfrentarnos a ellos. 2. La violencia que promueven no suele ser tan explícita.
La violencia que defienden los ultraderechistas no es ahora tan obvia ni evidente. Está escondida en sus propuestas y afecta sobre todo a personas que no son de raza blanca, personas que están fuera de la comunidad nacional. Este es el punto en que la estrategia antifascista clásica encuentra su límite. 3. Explotan el miedo, la pobreza y la precariedad, y les funciona. Al pasar del racismo biológico a la diferencia cultural, la seguridad y la escasez, han sabido explotar y fomentar los miedos de la población frente a la inmigración. Los partidos neofascistas basados en discursos de odio están consiguiendo llegar a mucha más gente y lo que antes podía ser útil como antifascismo, ahora ya no sirve. Muchos antifascistas coinciden en que hay que revisar las estrategias y adaptarse a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta las particularidades de cada país, de cada ciudad y de cada barrio. Para Camil, la única forma de responder al ascenso de los partidos de extrema derecha convencionales es transformar el antifascismo en un movimiento específico y amplio de solidaridad que pueda desarrollar el concepto y la práctica de la autodefensa contra la policía, el Estado y los racistas. El fascismo se alimenta del miedo. Nuestro alimento es la solidaridad, algo en lo que también coinciden en Lubrera. Yo creo que nosotros, como personas trabajadoras, más o menos de orígenes humildes, etc., la única posibilidad o la posibilidad más fuerte y más interesante que tenemos de combatir los discursos de la extrema derecha, pero también la precariedad de nuestras vidas a las que nos somete el capitalismo, es crear comunidades que sean más fuertes de lo que son ahora, que vivimos desorganizados, atomizados, y nosotros creemos que los vínculos que se crean haciendo esas cosas crean un tejido social sólido que no permite que los discursos pues de la extrema derecha, por ejemplo, calen en la gente y muevan a la gente. Y esos vínculos muchas veces trascienden la obrera. Si sabemos que hay un desahucio de alguno de nuestros compañeros, o si alguien tiene problemas con el alquiler o problemas en el trabajo, etcétera, pues acabamos ayudando todos a esa persona, y al fin y al cabo, desde mi punto de vista, esos son vínculos antifascistas o contra la fragmentación que la extrema derecha pues está buscando en nuestras sociedades. Mark Bray también lo ve. La única solución a largo plazo ante la amenaza fascista es minar los pilares sobre los que se cimienta en la sociedad. ¿Y cuáles son los pilares sobre los que se cimienta el fascismo? Lo sabemos bien: pobreza, precariedad, miedo, inseguridad y desconocimiento. Y aquí es necesario hablar también de capitalismo, porque quien se encarga de poner estas condiciones de pobreza y precariedad es este sistema capitalista de miseria. Los partidos de extrema derecha buscan enfrentar las clases populares entre ellas para acceder al poder. Personas nativas que tienen muy poco contra personas extranjeras que tienen menos o nada. Y una vez en el poder, seguir gobernando para las élites dominantes y causantes de la miseria de todas las clases populares, tanto nacionales como extranjeras. Yo creo que la extrema derecha, los discursos de extrema derecha, lo que buscan es fragmentar a la sociedad, que ya está fragmentada, pero fragmentarla todavía más, para que al fin y al cabo los pobres luchen, compitan entre ellos y salgan ganando los mismos. Lo cuenta muy bien esta viñeta que se viralizó hace unos días. Ojo colega, este inmigrante quiere tu galleta. Por eso el antifascismo debe llegar a esas personas escupidas por el sistema, esas personas susceptibles de comprar discursos de odio. Dominique, de Alemania, está de acuerdo. Insiste en que es necesario poder relacionarse con los perdedores de las políticas neoliberales que podrían mostrar simpatías hacia el fascismo. Además, como nos recuerda el compañero del Hospitalet, las élites económicas han usado en numerosas ocasiones el fascismo para proteger sus intereses. Es más que evidente que el capitalismo, este sistema nefasto, donde una mayoría vive en la miseria y una minoría vive entre lujos, utiliza el fascismo como último recurso cuando este sistema se ve en peligro. Cuando las élites políticas y económicas del periodo de entreguerras se sintieron lo suficientemente amenazadas por la posibilidad de una revolución, se volvieron hacia personajes como Mussolini y Hitler para aplastar sin contemplaciones a los disidentes y defender la propiedad privada. Por eso, desde muchos colectivos antifascistas se asume que cualquier lucha antifascista debe ser, por extensión, necesariamente anticapitalista. Y hay otros dos grandes temas recurrentes que siempre salen cuando se habla de antifascismo. Uno es el de la libertad de expresión y otro es el de los extremos se tocan, fascistas y antifascistas son lo mismo. Del tema de si se debe permitir la libertad de expresión de las ideas fascistas y discursos de odio, ya citamos en su momento la paradoja de la tolerancia de Popper, que creemos que lo explica muy bien. Solo añadiremos que permitir la libre expresión del odio tiene consecuencias demasiado graves. Como explican Antifa de Indiana, los discursos que dañan a otros no pueden estar nunca protegidos ni permitidos. Aquí va un ejemplo. El 20 de mayo de 2017, un alumno de la Universidad de Maryland, supremacista blanco y perteneciente al grupo de Facebook Alt-Right, apuñaló y asesinó a Richard Collins, estudiante de raza negra. El asesinato se produjo tras una serie de incidentes en el campus que implicaban desde propaganda racista hasta nudos de horca colgados por el campus.
Muchos estudiantes de Maryland concluyeron que había una relación directa entre la actitud permisiva del rectorado ante los panfletos racistas y el asesinato de Collins. La propagación del odio, encubierta como libertad de expresión, cuesta vidas. Y respecto al otro tema de si los extremos se tocan, de si fascismo y antifascismo son lo mismo, ahí va la respuesta. Bueno, la clásica afirmación de que los extremos se tocan, fascismo, antifascismo acaban siendo lo mismo, etc. Nosotros pensamos que es una afirmación que al fin y al cabo lo que busca es asustar a la gente, desmoralizar a la gente y sobre todo criminalizar a aquellas personas que se están moviendo y sobre todo esconde las diferencias que evidentemente hay entre unos y otros, ¿no? Por cierto, Churchill nunca dijo eso de los fascistas del futuro serán llamar antifascistas, es un fake, aunque el genocida de Churchill tampoco nos parece ninguna autoridad, pero bueno. Hablábamos de si son lo mismo. No, los extremos no se tocan. Mientras los fascistas reprimen la libertad individual, mientras los fascistas van en contra de la diversidad sexual, mientras los fascistas niegan que personas por el mero hecho de su lugar de procedencia entren a España o a cualquier otro país, nosotros defendemos la diversidad sexual, nosotros defendemos la libertad de opinión de todas las personas, menos las fascistas, porque buscan erradicar todas las anteriores, buscamos la igualdad entre pueblos, la igualdad entre etnias, y buscamos que todo el mundo pueda sentirse libre y pueda sentir lo que él quiera sin que ninguna persona se tenga que meter en su casa, sin que ninguna persona se tenga que meter en su dormitorio. Y para terminar, ¿es necesario el antifascismo? Si decimos que no es necesario, significa que confiamos en que los métodos establecidos por nuestras democracias van a frenar los intentos del fascismo de acceder al poder. El problema es que esto ya sabemos que ha fallado algunas veces. La alternativa liberal al antifascismo consiste en tener fe en la capacidad del debate racional de la policía y de las instituciones del gobierno para impedir la llegada al poder de un régimen fascista. Como ya ha quedado claro, este modelo fracasó en múltiples ocasiones. Por eso es importante mantenerlo siempre a raya, porque como también nos cuenta la historia, la extrema derecha tiene la capacidad de crecer muy rápidamente cuando las circunstancias les son favorables. Si no les paramos cuando son un grupo pequeño, lo hacemos cuando tenga un tamaño mediano, y si no les paramos cuando son medianos, cuando sean grandes, cuando ya estén en el gobierno, hay que esperar a que cuelguen las esvásticas de los edificios públicos para defendernos. Y sí sabemos que el antifascismo ha funcionado en muchas ocasiones. Un ejemplo muy reciente es el que nos cuenta Ibai Arvide en este artículo, cómo en Grecia han conseguido vencer al fascismo de amanecer dorado, y lo han hecho atacándolo por tierra, mar y aire. Felicidades a los antifascistas griegos por esta gran victoria. Dejamos el link del artículo abajo porque está súper bien. Y desde el grupo Los Baldis de Minneapolis nos cuentan otra clave. Uno de los motivos por los que los Baldis hemos ganado tantas veces no es porque vayamos de machitos ni porque estemos todos muy mazados, sino porque hemos conseguido muchos apoyos y eso es lo verdaderamente importante. Y es que una de las grandes y urgentes misiones que tiene el antifascismo en estos momentos es ganarse el apoyo de la población y hacerla partícipe del movimiento. Esta guerra no se ganará solo con una operación técnica de un escuadrón de élite antifascista. Hay muchísimas personas que son antifascistas pero que no pueden o no quieren entrar en el terreno de la confrontación física, pero que pueden hacer muchas otras acciones igualmente útiles. Lo completan Paul y Eric, antifascistas de Reino Unido y Estados Unidos. A la hora de decidir las tácticas más eficaces hay que estar más abierto a la idea del antifascismo de espectro completo, sin hacer de la violencia un fetiche. Lo importante es ganar. El objetivo es pasar de un antifascismo ninja a un antifascismo popular de masas. Hay que hacer partícipe de la lucha antifascista a todo aquel que se considere como tal. Tareas hay muchas, objetivo uno solo, y es común. Y la base de todo es un tejido social fuerte donde los discursos de odio no puedan entrar. Y que al fin y al cabo, crear lazos entre nosotros y empezar a participar en actividades que hagan más rica nuestra vida cotidiana, es una cosa que aquí en La Obrera la experiencia que tenemos es de que la gente es más feliz. Desde que en vez de pasar las tardes en un gimnasio normal o viendo la tele, pues vienen aquí al centro social y hacen deporte gratis en comunidad, aprenden otros idiomas, conocen a gente, etc. La gente es más feliz, la experiencia es que su vida mejora con estos vínculos, con esta participación, con esta organización. Y al fin y al cabo eso también es movimiento antifascista y no sale en los grandes medios de comunicación ni son acontecimientos mediáticos, pero al fin y al cabo desde mi punto de vista pues es revolucionario también. Un pato. Para que podamos seguir haciendo vídeos, apóyanos en Patreon. Muchas gracias.